Buenos días. En este documental tan reconocido llamado National Demographic, tenemos el gusto de presentarles el tema de las adaptaciones en los animales, sus diferentes tipos, aquellos rasgos que podemos evidenciar, la cual es una adaptación. A continuación se dirá, ¿qué es una adaptación? Adelante, biólogo Santiago Ochoa. Muchas gracias, Sergio. Una adaptación biológica es una estructura anatómica mediante el comportamiento de un organismo que ha ido evolucionando durante un periodo de tiempo, mediante una selección natural, de tal manera que se incrementa para reproducirse. Hay diferentes tipos de adaptaciones que presentan el comportamiento de los animales en el medio ambiente. Para explicar mejor sobre las adaptaciones y más sobre los tipos de adaptaciones, he traído un gran amigo mío de la Universidad de los Andes, Andrés Rangel, que les explicará mucho mejor sobre este tema. Ven acá, Andrés. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien. Hace harto no te veía. Lo mismo digo. Entonces te dejo con este impactante público que nos ve alrededor del mundo para que les expliques mejor sobre los tipos de adaptaciones, ¿de acuerdo? Listo, gracias. Adiós. Bueno, entonces como lo mencionaba mi amigo, yo les voy a explicar sobre los tipos de adaptaciones. La primera es la adaptación morfológica o la también llamada de estructura, la cual son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa y que le permite a un organismo confundirse o camuflarse con el medio ambiente, o también limitar formas, colores de animales más peligrosos, o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación al medio. Luego sigue la segunda, que es la fisiológica o la también llamada funcional, que son aquellas en donde se representa un cambio en el funcionamiento del organismo. Esto se da para resolver algún problema que se le presente en el ambiente. Y la última, que es la etológica o la también llamada de comportamiento. Estas adaptaciones son referidas al comportamiento y son respuestas de los animales ante las condiciones del ambiente. Un claro ejemplo que lo podemos ver en cualquier momento son las plumas de un pavo real al tratar de atraer a su hembra. Muchas gracias, biólogos Santiago Ochoa y Andrés Rangel. Estuvo muy interesante la explicación que acabaron de dar y ahorita volveremos con ustedes por más. Entonces, para las adaptaciones tenemos que tener ciertos parámetros en cuenta y que se evidencien un cambio en el organismo en el cual se convierte en una adaptación, el cuándo y el por qué se generan estos cambios. Con nuestro profesor Carlos Riaño, experto en el estudio de las adaptaciones, él nos va a explicar lo que anteriormente hemos mencionado. Así que, Carlos Riaño, señor profesor, ¿está por ahí? Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la adaptación en los animales, la cual se ha presentado por la evolución de estos de generación en generación. Primero que todo tenemos varios ejemplos de animales que se adaptan para poder sobrevivir. Primero que todo tenemos el de el camello. ¿Qué pasa con el camello? El camello acumula grasa en sus jorobas y esto hace que pueda durar 6 meses sin tomar agua. ¿Esto por qué? Porque el camello habita en el desierto. Al habitar en el desierto se encuentra muy poca agua, sino es que uno encuentra cactus o oasis, pero esto es muy improbable. También tenemos el ejemplo de el insecto palo. ¿Qué pasa con el insecto palo? El insecto palo es un insecto que con su cuerpo extremadamente largo, el cual parecen ramas. Esto hace que cuando se confunda con el medio ambiente para que sus depredadores no lo encuentren. También tenemos el ejemplo del pingüino imperial. ¿Qué pasa con el pingüino imperial? El pingüino imperial tiene unas plumas, los cuales le hace más aerodinámico, pero además lo hace impermeable contra el frío. ¿Esto para qué? Pues para que él no sufra de frío, además tiene las patas más pequeñas para poder transportarse. También tenemos el ejemplo del oso polar, el cual ha desarrollado molares para poder cazar a sus presas. Y por último tenemos el ejemplo del elefante. ¿El elefante qué pasa? Al tener más piel que cuerpo, el elefante se le hacen pliegues en el cuerpo. ¿Esto para qué? Para retener calor. Aunque él viva en un estado de calor, a veces tiene frío. ¿Por qué? Porque él no tiene pelaje. Entonces, esto es lo que hace. Bueno, muchas gracias. Nos vemos luego. Chao. Una de las características de las adaptaciones de los seres vivos es que ellos necesitan adaptarse a un nuevo medio, en el que viven, ya que tienen que asegurar su especie o simplemente como su familia. Gracias a esto ha permitido la proliferación de distintas formas de vida en los ambientes como terrestres y acuáticos. Una de las claves de la diversidad de los seres vivos en el planeta es la adaptación a factores abióticos, como por ejemplo
la temperatura, la luz o la salinidad, entre otros. En los factores bióticos son representados por la acción de los otros organismos en los principales hábitats como el terrestre y el acuático, que presentan demasiadas adaptaciones que facilitan, por así decirlo, como por ejemplo mayor capacidad de alimento y mayor encuentro sin misma especie, sin por nivel mayor supervivencia. Eso significa que por medio de la selección natural entre mismas especies o distintas especies tienen que competir para conseguir mayor espacio y mejor alimento y poder dejar a su descendencia. Gracias. Después de esto, las adaptaciones tienen diferentes comportamientos para cada uno de los animales que permiten reconocerlos. Los depredadores, una proteína que funciona mejor a la temperatura corporal o un rasgo anatómico que permite al organismo acceder a un nuevo recurso valioso. Todo esto podrían ser adaptaciones. Se cree que muchas de las cosas que más nos impresionan de la naturaleza son las llamadas adaptaciones. Muchas gracias, profesor Santiago Ochoa, por estar con nosotros un día más. Y bueno, así concluimos la transmisión del día de hoy, en la cual aprendimos un poco más sobre las adaptaciones de estos animales, acompañados de nuestros compañeros, los profesores Carlos Riaño y Juan Felipe Leal, y los biólogos Andrea Rangel y Santiago Ochoa, estudiados en la Universidad de los Andes. Sintonícenos en nuestra próxima transmisión este jueves a la misma hora y en el mismo canal.